Bueno, vamos a hacer el práctico, en realidad los ejercicios que les dimos como actividades. Ustedes recuerden que vimos el teorema de Pitágoras como contenido de tercer año y les dimos actividades para que ustedes puedan resolver un poco solos, hasta donde puedan, porque en esta semana seguramente les vamos a dar el trabajo práctico del teorema de Pitágoras. Esto era para que ustedes puedan ir ensayando y ver si les salían los ejercicios. Algunas de las actividades, el ejercicio 1, por ejemplo, antes de haberlo modificado, se los mandamos en un video y el ejercicio 5 también. Lo que vamos a hacer hoy es a mirar la resolución de todo el práctico y ver si se entiende. Una de las falencias que notamos, las más importantes, es el trabajo con unidades. Ustedes tienen que recordar que cuando están trabajando con geometría, siempre trabajan con unidades de medida, metros, centímetros, decímetros. Entonces tienen que tener cuidado de seguir trabajando de esa manera. Yo lo que noté fue que ustedes hicieron un esfuerzo muy grande, hicieron los ejercicios. Ahora lo que les resta es, con esto que vamos a hacer hoy, ir viendo si escriben bien los ejercicios. Por ejemplo, el perímetro les tiene que quedar en metros o en centímetros, el área les tiene que quedar en unidades de centímetros cuadrados o metros cuadrados. Bien, vamos a arrancar. El primer ejercicio les decía, para instalar una antena parabólica se utiliza una torre sujeta por dos cables como indica la figura. Una torre, tenemos un cable que mide 8 metros y otro cable que no sabemos. Nos dan dos medidas, 6,4 metros, desde donde está anclado este cable hasta la antena, y desde la antena hasta el otro pivote tenemos 3,6 metros, se le falta la unidad. Nos pregunta, ¿cuál es la altura de la torre? E indicar la medida del cable que falta. Bien, para el inciso A, ¿qué vamos a hacer? Nosotros necesitamos la altura de la torre. Si ustedes se fijan, la torre con la base de 6,4 metros y 8 metros de cable forman un triángulo rectángulo en este ángulo, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué hacemos? Para calcular la altura de la torre, lo que hacemos es aplicar el teorema de Pitágoras al triángulo ABC. Acá lo rescatamos, pusimos altura de la torre, 8 metros, que es el cable, y 6,4 metros de base. Bueno, ¿qué dice el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa de este triángulo rectángulo al cuadrado, es decir, 8 metros al cuadrado, da 64 metros cuadrados, es igual a 6,4 metros al cuadrado, que es uno de los catetos, al cuadrado, más h cuadrado, que es nuestra incógnita. Acá está planteado el teorema de Pitágoras. Ahora vamos a hacer las cuentas, pero lo importante de destacar en esto, y en que muchos se equivocaron cuando presentaron las actividades, es que siempre el término que queda solo en uno de los miembros de la igualdad, en este caso 8 metros, tiene que ser la hipotenusa. La hipotenusa es la que tiene que quedar sola y los que sumamos acá son los cuadrados de los catetos. Eso es muy importante porque si no queda mal planteado Pitágoras. Bueno, ahora nos quedan hacer cuentas. 8 al cuadrado da 64, 6,4 al cuadrado da 40,96 y entonces h nos queda la raíz cuadrada de 64 menos 40,96, que ese h nos da 4,8 metros. Bueno, listo, ya sabemos la altura de la torre, 4,8 metros. Entonces, acá otra cosa importante. Siempre, cada vez que terminemos un problema, tenemos que poner las respuestas. La respuesta en este caso es que la torre mide 4,8 metros. ¿Cuál es la altura de la torre? La torre mide 4,8 metros. Nos dio una medida lógica y obviamente nos tiene que dar menos de 8 metros, porque 8 metros es la hipotenusa. Entonces la torre tiene que medir menos. Bien. Ahora nos pide la medida del cable que falta. El cable que falta es este, ¿sí? Bueno,
En este caso lo resolvimos de esta manera. Pensamos ahora en este triángulo rectángulo de la derecha. Tenemos un triángulo rectángulo acá, en la base de la torre. Tenemos base 3,6 metros. Ahora conocemos la altura de la torre, que son 4,8 metros. Entonces, planteamos. ¿Qué vamos a plantear? La hipotenusa al cuadrado, que la vamos a llamar X, a este cable, ¿sí? Acá está. X al cuadrado, este X que es la hipotenusa, y lo pongo solito ahí, es igual a un cateto al cuadrado, es decir, 3,6 metros al cuadrado, más la altura de la torre al cuadrado, que es el otro cateto. Ya sé que es 4,8, lo copio de acá. Listo, entonces, X es entonces la raíz cuadrada de 3,6 al cuadrado, queda 12,96, más 4,8 metros al cuadrado, queda 23,04 metros cuadrados. Fíjense las unidades, metros cuadrados más metros cuadrados me dan metros cuadrados. Como le saco la raíz cuadrada, la unidad en que queda en metros. Esa cuenta de exactamente 6 metros. Entonces, este cable mide 6 metros. ¿Tiene sentido? Y sí, la torre mide 4,8. Este cable tiene que medir un poquito más porque la hipotenusa siempre es más grande. Bien. Ese era uno de los problemas más difíciles, estaba primero, pero era uno de los más difíciles. Ahora vamos a empezar a practicar un poquito. En el ejercicio 2 les dice, tienen un cuadrado de lado 5 centímetros, les pide el perímetro y el área de ese cuadrado. Bueno, el perímetro es muy simple porque entonces ustedes saben que el perímetro es la suma de todos los lados, por lo tanto tenemos 4 lados de 5 centímetros, así que hacemos 4 por 5, 20 centímetros, ¿sí? O sea que el perímetro es 20 centímetros, acá, 20 centímetros. Para calcular la diagonal, bueno, pensemos en este triángulo rectángulo, es rectángulo aquí, ¿sí? Sus catetos son 5 centímetros y 5 centímetros. Por lo tanto, la diagonal es la hipotenusa de ese triángulo. ¿Qué planteamos? Planteamos Pitágoras. La diagonal al cuadrado es igual a 5 centímetros al cuadrado más 5 centímetros al cuadrado. Entonces esto me da 25 centímetros cuadrados más 25 centímetros cuadrados son 50. La diagonal es la raíz de 50 centímetros me queda porque me queda la raíz cuadrada de centímetros cuadrados. Espero que se vaya entendiendo hasta ahí. Bueno, y me pide también el área. Bueno, el área sabemos que es base por altura, o lado por lado, o lado cuadrado. Por eso le puse acá el lado cuadrado. Esa es una L. Lado cuadrado es 5 centímetros al cuadrado, me da 25 centímetros al cuadrado. Entonces, ¿la respuesta qué sería? La diagonal, 7,07 centímetros. El perímetro es 20 centímetros y el área es 25 centímetros cuadrados. Esto es importante que lo pongan. Una vez que ustedes terminaron de hacer las cuentas y todo, poner todas las respuestas, así se ordenan. Bien, en el ejercicio 3 era exactamente igual que el 2, solamente que tenemos un rectángulo. Así que lo vamos a explicar rapidito, porque ya explicamos el otro. En este caso la diagonal, otra vez, la diagonal es la hipotenusa de este triángulo, ¿sí? De lados 6 centímetros, 10 centímetros y su hipotenusa. Entonces, hipotenusa al cuadrado, solita, es igual a 10 centímetros al cuadrado más 6 centímetros al cuadrado. Por lo tanto, la diagonal es la raíz cuadrada de esa suma, y es 11,66. Cuando termino, por las dudas, pienso, ¿esa diagonal está bien que sea 11 centímetros, 11,66? Sí, ¿por qué? Porque es más grande que 10 y más grande que 6. La hipotenusa siempre es mayor que cada uno de los catetos. Bien. ¿El perímetro qué es? 10 centímetros más 6 centímetros más 10 centímetros más 6 centímetros da 32 centímetros. Y el área, como esto es un rectángulo, base por altura, base 10 centímetros, altura 6 centímetros,
entonces ojo da 60 centímetros cuadrados. El área es 60 centímetros cuadrados. Ese era bastante sencillo.